Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda confundido y en rebelión. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en el estudio de hoy. Que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga el impacto para la cual la enviaste. Gracias te damos, Padre, por escuchar esta oración. Te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. A través de la historia de la Iglesia Adventista, esta iglesia ha llegado a ser conocida como la Iglesia del Libro. Aun cuando los adventistas creemos en el hecho de que la Biblia en su totalidad es importante, hay 3 libros de la Biblia que son particularmente importantes y significativos para la iglesia adventista. Esos libros son Daniel, Apocalipsis y el libro de Hebreos. Estos 3 libros son vitales, pues se centran en la doctrina del santuario y también en las profecías, 2 tópicos fundamentales para la teología de la iglesia adventista. El libro de Hebreos está estructurado de una forma muy particular. El apóstol Pablo presenta una sección teológica seguida por una exhortación, otra sección teológica y esa sección seguida por una exhortación, y así sucesivamente. Las exhortaciones del libro de Hebreos nos presentan los problemas que estaban afrontando los miembros de la iglesia de los hebreos. Y la sección teológica tiene las soluciones a los problemas que se encuentran en las exhortaciones. Al comienzo de su experiencia cristiana, los hebreos aceptaron el evangelio con grandes bríos. Por así decirlo, llegaron a ser judíos mesiánicos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el objeto de su esperanza, la gloriosa segunda venida del Mesías, se dilató. Y como resultado, su entusiasmo disminuyó. Y el desánimo los condujo a deslizarse lenta y sigilosamente de la verdad al error. Consideraban que antes de llegar a ser judíos mesiánicos, tenían la gloriosa ciudad de Jerusalén, el resplandeciente templo, los padres, los pactos, las promesas. Pero después de llegar a ser cristianos, no afrontaban sino el odio de la gente y sufrían persecución, encarcelación y confiscación de bienes. Como resultado, con el paso del tiempo, se volvieron intelectual y espiritualmente perezosos y estaban en el proceso de perder su primera confianza y esperanza. Por lo tanto, el apóstol, en el transcurso del libro a los hebreos, les advirtió en cuanto a los peligros de perder completamente la fe. Hay varios lugares en el libro de Hebreos que diagnostican el problema que acechaba a los hebreos. Y quiero tomar unos minutos para leer esos versículos a donde se detecta claramente qué problema estaban afrontando los hebreos. El primer pasaje lo encontramos en Hebreos 2 y los versículos 1 al 4, a donde el apóstol amonesta a los hebreos, los exhorta con las siguientes palabras. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es decir, han oído algunas cosas, pero no han prestado mucha atención, porque dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Es una palabra que se usa, por ejemplo, para un bote que está arrastrando el ancla y se está alejando del puerto. Sigue diciendo el apóstol Pablo,
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Ve? Que está hablando a los hebreos y se está incluyendo él. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Fíjense, el problema que tenían era que se estaban descuidando, no estaban prestando atención. Si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos nosotros? Sigue diciendo, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Fíjense, Jesús habló las palabras primero, luego los mensajeros vinieron y se las impartieron a los hebreos. Nuevamente, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y fíjense, confirmada con poder, porque dice, testificando Dios juntamente con ellos, es decir, con los mensajeros, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, la palabra fue con poder y con señales, demostrando que venía del Señor. Pero claramente el apóstol Pablo está diciendo que no estaban escuchando con diligencia. Se estaban deslizando, según dice el apóstol, y luego advierte, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Empezamos a captar cuál era el problema que tenían los hebreos. El siguiente pasaje es Hebreos 3 y el versículo 12 al 14, donde dice el apóstol, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Incredulidad es falta de fe. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Ahora escuchen, para apartarse del Dios vivo. Estaban apartándose. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Fíjense nuevamente, no se endurezca su corazón malo de incredulidad. Exhórtense, no se aparten del Dios vivo. No permitan que ninguno se le endurezca el corazón por el engaño del pecado. Y luego los amonesta a mantener con firmeza hasta el fin la confianza que abrazaron al principio. Los siguientes versículos son Hebreos 6 y el versículo 11 y 12. Aquí nuevamente captamos el problema. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, es decir, la misma solicitud que tuvieron al comienzo hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Fíjense, ya la pereza espiritual había entrado, para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En Hebreos 12 y el versículo 3 dice lo siguiente: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjense que su ánimo estaba decayendo y estaban por desmayar. El apóstol dice, no permitan que eso suceda. Noten Hebreos 12 y el versículo 12 y 13. Dice el apóstol, por lo cual fortaleced las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Fíjense que estaban cojeando, estaban en peligro de salir del camino, las manos caídas y las rodillas paralizadas. El siguiente texto es Hebreos el capítulo 13 y el versículo 9, donde el apóstol escribió, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Algunos estaban escurriendo aceptando doctrinas diversas y extrañas.
Sigue, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Había que afirmar el corazón, porque el corazón estaba débil, se estaba escurriendo. Hebreos 10, 24 y 25 también diagnostica el problema. Algunos habían dejado de asistir a la iglesia, a las reuniones. Dice en Hebreos 10, 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándola de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Les está diciendo, exhórtense los unos a los otros, anímense los unos a los otros, reúnanse, no abandonen la congregación. Algunos estaban tan desanimados que ya no estaban asistiendo a la iglesia. Hebreos 10 y el versículo 35 al 38 diagnostica el problema aún de una forma más clara y fuerte. Dice aquí el apóstol, no perdáis pues vuestra confianza. ¿Están captando cuál era el problema? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia. Estamos sufriendo, hermanos y hermanas. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y luego advierte, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El último texto es Hebreos 10 y el versículo 39. El apóstol expresa de una forma anhelante, pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y luego en Hebreos el capítulo 11 tenemos la lista de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Pablo dio Hebreos 11 con el fin de animar a los que estaban por perder la fe, con el ejemplo de los que habían manifestado fe en medio de grandes problemas y tribulaciones en el Antiguo Testamento. Les estaba diciendo, así como los héroes del pasado perseveraron a pesar de los obstáculos, perseveren ustedes también, no se rindan, no se desanimen, no se deslicen, no pierdan la fe. Ahora vamos a mirar más detenidamente Hebreos 5:11 hasta el capítulo 6 y el versículo 12, porque aquí el apóstol Pablo pone su dedo en el problema fundamental que tenían los hebreos. En Hebreos 5:11 hasta el capítulo 6 y el versículo 12, el apóstol apuntó hacia el problema fundamental que tenían. Y ese problema fundamental era que habían dejado de crecer, debiendo ser ya adultos en su conocimiento de la verdad, eran todavía infantes. En Hebreos 1:1 hasta Hebreos 5 y el versículo 10, el apóstol Pablo había hecho un análisis profundo de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Josué y sobre el sacerdocio levítico. Luego, en el versículo 11, repentina y abruptamente suspende su argumento teológico para expresar su frustración, porque los hebreos no habían sido capaces de comprender las lecciones que él estaba procurando enseñarles. Leamos en cuanto a este problema que tenían los hebreos, que Pablo quería enseñarle las grandes profundidades del misterio de la piedad, y ellos no habían crecido espiritualmente, estaban todavía en la época de la niñez, ya debiendo ser adultos, y por lo tanto,
cuando Pablo les presentaba estas cosas y ellos decían, esto es muy difícil de entender. Noten Hebreos 5, 11 y 12. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir. Él acaba de exponer que Cristo es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Josué, mayor que el sacerdocio levítico. Y luego les dice, acerca de esto, en realidad una mejor traducción sería acerca de quién, es decir, de Jesús. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Estamos captando el problema. Eran tardos para oír. Pablo quería explicar más, pero no eran capaces de asimilar. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva, escuchen, os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Claras las palabras del apóstol Pablo. Dice, otra vez tengo que enseñarles los primeros rudimentos de la fe, cuando ustedes deberían ya ser maestros. Ustedes todavía quieren beber leche cuando deben estar alimentándose con comida sólida. Ahora, para un bebé no hay nada malo en beber leche. Pero Pablo recarga que el beber solo leche, la leche espiritual de la palabra, es para bebés. Con el paso del tiempo, los hebreos deberían haber crecido. Sin embargo, aún eran infantes en la palabra, cuando ya debían ser maestros por el tiempo que había pasado. Aún estaban bebiendo leche como infantes o como bebés. Ahora, algunos textos bíblicos nos dicen que debemos ser como niños, pero otros dicen que debemos dejar de ser niños. ¿Acaso la Biblia se contradice? Claro que no. Cuando Jesús enseñó que debemos llegar a ser como niños, estaba recalcando que nosotros debemos tener la fe y la confianza sencilla de un niño. Por ejemplo, si usted le dice a un niño que Dios creó el mundo en 6 días y reposó el 7º día, los niños no van a decir, ¿y cómo es científicamente posible creer que todo lo que vemos en este mundo vino directamente de una creación en 6 días? Si alguien le dice a un niño que hubo un diluvio y se salvaron 8 personas en un barco que Noé había preparado, ellos no van a decir, pero ¿cómo es posible si nunca había llovido que lloviera y que llenara la tierra y se salvaran solo 8 personas? O si le enseño que Cristo nació de una virgen, el niño no dice, bueno, ¿y cómo es científicamente eso posible? No, el niño, cuando se le cuenta la historia, el niño cree, tiene esa sencillez de fe. Así que cuando Jesús dijo que debemos llegar a ser como niños, estaba diciendo que debemos tener la fe sencilla de un niño. Pero por el otro lado, hay textos que dicen que debemos dejar de ser niños en lo que respecta el conocimiento de la verdad. Debemos alcanzar la madurez en lo que respecta a nuestro conocimiento de las verdades de la santa palabra de Dios. Debemos tener la fe de un niño con la mente de un adulto. Ahora sigamos nuestro estudio en los versículos 13 y 14. Pablo acaba de decir, yo tengo muchas cosas profundas que les quiero enseñar, pero es difícil de explicar porque ustedes son tardos para oír. Ustedes deben ser ya maestros, pero otra vez es necesario enseñarles lo que les enseñé hace rato. Necesitan, en otras palabras, leche cuando ya deberían estar comiendo alimento sólido. Y ahora el apóstol en los versículos 13 y 14 dice, todo aquel que participa de la leche, es decir, de las enseñanzas más básicas de la fe, los ABC, por así decirlo, del cristianismo, es inexperto en la palabra de justicia.
porque es niño. Pero el alimento sólido, y lo que quiere decir Pablo es el alimento que yo les he estado dando en los primeros 5 capítulos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, es decir, los que han crecido en su conocimiento de la palabra. Para los que por el uso, es decir, por el ejercicio, tienen los sentidos, el discernimiento espiritual, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, un estudio continuado, profundo de la santa palabra de Dios ejercita nuestra mente espiritual para que podamos discriminar o distinguir entre el bien y el mal. Y los hebreos habían permanecido en la niñez, aunque con el transcurso del tiempo ya deberían haber sido adultos espirituales por su estudio de la santa palabra de Dios. Luego, después de decir esto, después de decir el que participa en leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño, pero el alimento sólido es para los que han crecido, para los que han alcanzado la madurez, los que por el uso que tienen de sus sentidos los ejercitan para distinguir entre el bien y el mal. Después de decir eso, entonces el apóstol explicó lo que quería decir por leche espiritual de la palabra. La leche, vamos a encontrar, simboliza las enseñanzas elementales de la Biblia, los ABC de la doctrina cristiana. Por así decir, la leche representa la etapa del kinder del cristiano. En Hebreos 6, 1 y 2, el apóstol Pablo definió lo que es leche. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina cristiana, vamos adelante a la perfección. La palabra perfección ahí significa madurez. Vamos adelante a la perfección. Es decir, los rudimentos son la leche y cuando uno crece, ya uno no está en los rudimentos, está en una verdad más avanzada. Así que dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina cristiana, vamos adelante a la perfección o madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, estas doctrinas básicas del cristianismo son la leche. Y el apóstol Pablo dice, ustedes no han progresado nada, no han crecido nada, todavía son bebés, porque tengo que enseñarles otra vez las cosas fundamentales de la doctrina cristiana. Ahora, permítame desviarme un poquitico del tema, aunque está relacionado con lo que estamos estudiando. A mi parecer, existen 2 problemas con el evangelismo en la iglesia adventista de hoy. Estamos bautizando a muchas personas, ese no es uno de los problemas. La pregunta clave es, ¿estamos preparándolos para el bautismo? Y una segunda pregunta, después del bautismo, ¿estamos ayudando a crecer a esas personas que recién nacieron en el bautisterio? Podemos ilustrar la tarea evangelística de éxito con el desarrollo de un ser humano desde el momento cuando nace hasta el momento cuando llega a ser adulto. La tarea evangelística tiene 5 etapas. La primera etapa es la planificación, es decir, para establecer contactos con personas que podrían estudiar la Biblia con nosotros. Esto lo puede lograr la iglesia con ferias de la salud, con encuestas de puerta en puerta, con programas especiales en la iglesia. La idea es establecer un contacto entre la iglesia y las personas que es necesario compartir la verdad con ellos. El segundo punto es la concepción. Estoy comparando con el nacimiento y el desarrollo de un bebé, llega a ser entonces un adolescente, un joven y un adulto.
Segundo paso es la concepción. Ese es el momento cuando la iglesia hace contacto con una persona directamente y comienza el proceso de estudiar la Biblia con esas personas. Puede ser en una campaña evangelística o puede ser estudios bíblicos a nivel personal. Ese es el momento de la concepción. Comienza el proceso. Luego la tercera etapa es la gestación. Y la gestación normal dura más o menos 9 meses. Ahora escuchen bien, un bebé no es concebido y nace el mismo día. Se necesita un periodo de crecimiento antes del nacimiento. Ese es el periodo que dedicamos para dar estudios bíblicos a la persona para que crezca plenamente antes de su bautismo en el conocimiento de los rudimentos de la fe. Ese es el periodo de la gestación. Y luego viene el nacimiento. El nacimiento es cuando la persona se bautiza. Jesús habló de ser bautizados en agua y ser bautizados por el Espíritu Santo. Es decir, el momento del nacimiento es cuando la persona que ha tenido un periodo de gestación normal, un periodo de gestación de 9 meses, por así decirlo, pero en el caso de los estudios bíblicos no necesariamente tiene que durar ese periodo, pero hay que cubrir bien las bases, bien los fundamentos de la fe. Ahora entonces ocurre el nacimiento en el bautisterio. Y luego viene el quinto paso, y el quinto paso es el crecimiento después del nacimiento. Ahora, ¿a dónde padece, creo yo, en gran medida el evangelismo que se está practicando en muchos lugares hoy en día en la iglesia? El problema está en la etapa de la gestación y en la etapa del crecimiento. Estamos muchas veces bautizando a la gente sin tener el periodo de gestación. Inclusive he visto algunos predicadores que hacen un llamado al bautismo, tienen batas bautismales en ambos brazos y dice, ven a Jesús, y en ese momento, cuando la gente responde al llamado, ya los están bautizando. Eso es como no tener ninguna gestación, es decir, tener la concepción y tener el nacimiento el mismo día. Y por eso muchas de esas personas terminan yéndose de la iglesia. Así que el primer problema es con la gestación. No hay un periodo normal para que la gente aprenda los rudimentos de la fe. El segundo problema es en la etapa del crecimiento. Estamos tan ansiosos de que haya nacimientos espirituales en la iglesia, de que se bauticen muchos, que los bautizamos y luego no hacemos nada para ayudarlos a crecer, sino que nos preocupamos por tener más bebés, más nacimientos en la iglesia, más bautismos en la iglesia. Ahora, no me entiendan mal. Yo estoy a favor de muchos bautismos, pero de gente bien preparada, como dice el Espíritu de Profecía. El problema de los hebreos es que sí, se les había enseñado los rudimentos de la fe, pero luego no habían crecido en su relación espiritual con el Señor Jesús. Y por lo tanto, ahora el apóstol Pablo va a hacer una advertencia solemne a los hebreos. Una advertencia solemne a los que rehúsan crecer. Noten lo que dice Hebreos 6 y el versículo 3 hasta el versículo 6. Dice el apóstol San Pablo, y esto haremos, es decir, vamos a ir más allá de los rudimentos, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y luego advierte, porque, es decir, si no lo hacemos, si no avanzamos y progresamos y enseñamos las verdades profundas de la palabra, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, es decir, los que comenzaron bien con los rudimentos. Dice, fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pero ahora noten lo que sucede. Y recayeron, eso significa que apostataron. Sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Palabras solemnes, palabras graves.
Está diciendo, porque si nosotros no vamos más allá de los rudimentos, si nos quedamos en la etapa de los bebés, es imposible que esas personas no recaigan y que estén más allá del arrepentimiento. Si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. El apóstol ahora va a dar un ejemplo de lo que acaba de decir en los versículos 1 y 2. Escuchen bien. Los versículos que vamos a leer no están diciendo que hay un pecado en particular del cual no hay arrepentimiento. Es decir, en este pasaje, él no está diciendo hay cierto pecado del cual no hay perdón. El énfasis del apóstol recae sobre una persona que no crece, a pesar de recibir por largo tiempo las abundantes bendiciones de Dios. Noten lo que dicen los versículos 7 hasta el versículo 10. Ahora va a dar un ejemplo de lo que sucede cuando una persona recibe grandes bendiciones, comienza bien, pero luego no crece. Dice así, porque la tierra que bebe la lluvia temprana, yo agregué eso, temprana, es la lluvia que cae cuando uno se convierte, empieza el Espíritu Santo a obrar en la vida de esa persona. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Es decir, si la verdad recae sobre la mente de la gente muchas veces y la gente produce buen fruto, maravilloso, recibe la bendición de Dios. Pero ¿qué de la otra cara de la moneda? Sigue diciendo en el versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos, ha caído la lluvia continuadamente, pero está produciendo espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Es decir, el pecado que no tiene perdón es un largo proceso de no crecer espiritualmente. Y el resultado es que si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Sigue diciendo en el versículo 9 el apóstol Pablo con una palabra positiva, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La apostasía no ocurre de la noche a la mañana, queridos hermanos y amigos. Es el resultado de un largo proceso de indolencia, negligencia y letargo espiritual, a donde la persona no crece y por lo tanto es insensible a la voz del Espíritu Santo. El proceso finalmente, si se le deja continuar, termina con cometer el pecado que no tiene perdón, donde el Espíritu Santo habla y la persona ya no oye. Pablo acababa de trazar una profunda teología en los primeros 5 capítulos, mas sin embargo los hebreos eran torpes de oído y habían rehusado crecer. Elena White describió el problema que afrontaba a los hebreos. En la Review and Herald, yo busqué esta cita en español, pero no se encuentra en español, yo la traduje. Review and Herald, junio 16, 1903, ella escribió: Pablo no les podía hablar a los judíos conversos sobre el misterio de la piedad tan claramente como quería. Por causa de la debilidad espiritual y la falta de percepción de ellos, el apóstol no podía pronunciar la verdad que, si hubieran estado dispuestos a escucharla correctamente, con una comprensión inteligente, hubiera sido un sabor de vida para vida. Ellos, es decir, los hebreos, no sus instructores tenían la culpa. El entendimiento de ellos se había embotado. Se les habían concedido abundantes ventajas. La lluvia que cayó muchas veces. Podrían haber aumentado en su comprensión de Cristo, su obra y su poder para salvar hasta lo sumo a los que vienen a Él.
pero no habían avanzado hacia adelante y hacia arriba, mejorando así su oportunidad de aprender más y más en cuanto al Salvador. Su memoria era débil, porque no habían recibido por la fe las verdades que se les habían impartido. No podían retener en sus mentes las verdades esenciales para edificar con éxito el carácter. El apóstol Pablo les llama la atención señalando la culpa que tenían ellos en lo que había llegado a ser su enfermedad espiritual. Sus conceptos erróneos les habían dado un concepto indefinido y vago del poder que tenía Cristo para hacer de su pueblo una alabanza en la tierra. Ahora debemos preguntar, ¿será que la iglesia de hoy afronta los mismos problemas que tenían los hebreos? Algunos me han acusado a mí de enseñar cosas demasiado profundas y difíciles de entender. Si ustedes creen que lo que yo enseño es difícil de entender, tal vez no han leído los escritos del apóstol Pablo. Pero como ustedes saben, el apóstol Pedro dijo que Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender. Pero Pedro no le echó la culpa a Pablo, sino que dijo que los inconstantes e indoctos torcían para su propia perdición. El problema real es que nos hemos convertido hoy en día en cristianos perezosos. Todo lo queremos masticado. Los medios de comunicación y la televisión han arruinado nuestro deseo de estudiar a profundidad la palabra de Dios y resolver los asuntos difíciles que contiene esa palabra. En un mundo de ajetreo, a donde lo emocionante impera, hay poco interés en estudiar concienzudamente la santa palabra de Dios. Hace unos años me invitaron para predicar en la ciudad de Birmingham, England. Birmingham, Inglaterra. Era un congreso de jóvenes. Otro invitado para predicar en ese congreso fue Clifford Goldstein, el que escribió las lecciones de escuela sabática del trimestre pasado. Un día hablaba yo con él y le pregunté en cuanto a su libro 1844 Hecho Simple, publicado en 1988, que causó un gran impacto en la iglesia, simplificó la forma de entender Daniel 8 y el versículo 14. Me dijo, el libro ha despertado mucho interés. Se han hecho varias publicaciones del libro. Luego le pregunté sobre un libro que se publicó en el año 2004 también de él. No sé si se ha traducido al español, posiblemente sí. En inglés se llama Graffiti en el Lugar Santísimo. Una obra apologética defendiendo la doctrina adventista del santuario 1844 y la purificación del lugar santísimo del santuario. Y le pregunté, ¿cómo ha sido el interés por esa obra? Y ahora cito lo que él me dijo. Me dijo, ya la gente no tiene interés en estos temas como antes. En 16 años, nada más, había cambiado el interés de la gente en estos temas sobre Daniel y Apocalipsis y sobre el santuario. Hace varios años, George Knight, conocido mundialmente por la Iglesia Adventista, escribió un libro con un título muy interesante. El libro se llama La visión apocalíptica y la castración del adventismo. ¿Estamos borrando nuestra relevancia? En este libro, Knight lamentó cuán lejos nos hemos extraviado los adventistas del séptimo día de nuestras raíces proféticas. Hemos llegado a ser espiritualmente flojos, laodicenses. Podemos captar el letargo que tenemos por la asistencia paupérrima al culto de oración los miércoles en la iglesia. La gente hoy en día desea escuchar cosas agradables, meriendas espirituales, historias. Desean cultos que apelan a sus emociones más que a sus intelectos. Es mucho más fácil ver un drama o un show de marionetas
que luchar y profundizar para entender los grandes temas que contiene la santa palabra de Dios. Dios nos ha llamado a dejar la etapa de la niñez, a desarrollar nuestro intelecto al máximo para que podamos distinguir entre el bien y el mal y así afrontar las grandes seducciones de Satanás en estos últimos días. Elena White escribió en cuanto al poder que tiene la palabra de Dios, poder transformador. En el tomo 5 de los Testimonios, página 23, ella escribió: la influencia educativa de la Biblia no tiene rival. Nada impartirá tanto vigor a todas las facultades como requerir que los estudiantes capten las estupendas verdades de la revelación. La mente gradualmente se adapta a los temas en los que se le permite concentrarse. Si se ocupa solo de asuntos comunes, es decir, de todos los días, excluyendo los temas importantes y elevados, se entorpece y debilita. ¿Qué se entorpece y se debilita? La mente, si se dedica solamente al internet, a textear, a lo que dicen los medios sociales, a lo que dice la televisión, la mente se entorpece y debilita. Luego dice, si nunca se le elige luchar con problemas difíciles o dilatarse para comprender verdades importantes, perderá la mente después de un tiempo su capacidad de crecer. Y cuando pierde su capacidad de crecer, después de recibir grandes bendiciones del Señor, el resultado finalmente es la apostasía. En otro lugar, la hermana White escribió en cuanto a algunos maestros y predicadores que estaban recomendando leer las obras literarias de los tales llamados sabios de la tierra. Ella escribió las siguientes palabras. Esta la busqué en español, no la encontré, así que la traduje. Fundamentals of Christian Education, página 172. Ella escribió lo siguiente: los que creen la verdad para este tiempo, es decir, la verdad presente, deben rechazar a los autores que enseñan la infidelidad, es decir, que minan nuestra fe. Sigue diciendo, no permitamos que las obras de los escépticos, son los que cuestionan todo, se encuentren en nuestras bibliotecas a donde nuestros hijos tengan acceso a ellas. Que los que, ahora va a citar Hebreos 6, que los que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero ya no consideren que sea necesario para tener una buena educación tener un conocimiento de los escritos de aquellos que niegan la existencia de Dios y tratan con vituperio su santa palabra. No les den cabida a los agentes de Satanás, pues no hay nada que pueda justificar sus obras, es decir, las obras de los incrédulos y escépticos. No hay nada que pueda justificar sus obras. Una cosa limpia no puede salir de lo que no es limpio. Todos los días recibimos aquí en The Secrets Are Sealed y Zoom TV correos electrónicos, llamadas telefónicas, cartas alusivas a los eventos impactantes que están ocurriendo en el mundo financiero, el mundo político, el mundo social y el mundo religioso, para indicar que la venida de Cristo está cercana. Pero no es suficiente, hermanos y hermanas, saber que estas cosas están ocurriendo. No es suficiente conocer que el mundo se está desbaratando. Para mantenernos firmes, tenemos que fortalecer nuestras mentes con las verdades profundas de la santa palabra de Dios. Elena White escribió en Mensajes Selectos, tomo 2, página 444, las siguientes palabras. Hablando de la iglesia adventista, nuestro pueblo ha sido considerado demasiado insignificante para ser digno de notar. Pero ocurrirá un cambio. Es decir, hoy en día los adventistas, ¿qué es eso, adventista? La mayoría de la gente ni siquiera sabe quiénes son. Ella dice, va a ocurrir un cambio. Dice ella, ahora se están dando los primeros pasos.
El mundo cristiano ahora está dando los pasos que pondrán necesariamente de relieve al pueblo que guarda los mandamientos. Diariamente se suprime la verdad de Dios y se la sustituye por las teorías y las doctrinas falsas de origen humano. Se trazan planes y se realizan movimientos destinados a esclavizar las conciencias de los que deseen ser leales a Dios. Los que tienen la facultad de decretar las leyes se opondrán al pueblo de Dios. Ahora escuchen esto. Cada alma será probada. Ojalá que como pueblo seamos sabios y sepamos impartir esa sabiduría a nuestros hijos. Se investigará cada posición de nuestra fe. Y si no somos estudiantes cabales de la Biblia, fortalecidos y establecidos firmemente, la sabiduría de los grandes hombres del mundo será demasiado para nosotros. Hermanos y hermanas, tenemos que conocer el mensaje. No solo los rudimentos, sino las verdades profundas que nos hacen el pueblo que somos. La verdad presente, o lo que llamó la hermana White, la verdad para este tiempo. Ahora, la hermana White nos ha dicho que no es suficiente lo que están predicando todas las demás iglesias. Las iglesias no adventistas. Ellos están predicando algunas verdades. Están predicando lo fundamental, lo esencial. Que una persona debe bautizarse, que debemos creer en Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, que algún día habrá la resurrección, que Cristo vendrá pronto, que va a haber un juicio eterno. Todo eso lo enseñan estas iglesias. Pero Dios ha dado un mensaje profundo a la iglesia adventista, más profundo. Pero exige esfuerzo, exige que nos sentemos y luchemos con los grandes temas que encontramos en la Sagrada Escritura. Elena White escribió sobre la importancia de los predicadores enfocarse en la verdad presente. En Primeros Escritos, página 63, ella escribió: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. Es decir, hay muchas verdades en la palabra de Dios, dice ella, pero lo que necesita el pueblo hoy es la verdad presente. Sigue escribiendo: he visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Fíjense que hay puntos importantes, según ella, de la verdad presente. No es que todas las verdades no sean importantes, pero para esta época hay una verdad presente. Hay una verdad para este tiempo, los mensajes de los tres ángeles, el santuario, etc. La hermana White dice: en esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Y luego ella explica cuáles son las verdades más profundas en las cuales debemos enfocarnos. Ella escribe: pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son los mensajes de los tres ángeles. Son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición presente, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. Ella dice: la verdad presente nos da la seguridad de que Dios dirigió en el pasado, que está dirigiendo en el presente y que nos espera un glorioso futuro. Ella siguió la cita diciendo: he visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Los 2300 días, el santuario, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mensajes de los tres ángeles.
Y luego el apóstol Pablo termina este pasaje de exhortaciones en Hebreos 6:9 diciendo: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, es decir, esperamos a cosas mejores de ustedes y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ahora, hace una semana comenzamos un nuevo año. Así que quiero concluir nuestro tema de hoy dándoles un desafío. Un desafío para que ustedes den una respuesta positiva a lo que yo he presentado. Porque una cosa es decir, bueno, siéntense a estudiar la verdad presente, y es otra cosa darles una metodología para que lo hagan. Ahora, ¿cuál es la metodología? Bueno, quiero compartir con ustedes primero unas estadísticas. El mejor comentario bíblico, a mi parecer, que jamás se haya escrito, se encuentra en los 5 libros que conocemos como la serie del conflicto. ¿Qué es la serie del conflicto? Son Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Es un comentario bíblico completo. Desde la caída de Satanás en el cielo, desde el origen del mal en el cielo, hasta que Satanás y el pecado y los impíos sean destruidos finalmente y Dios haga cielos nuevos y una tierra nueva. Es un comentario bíblico completo, desde la prehistoria, lo que ocurrió en el cielo, hasta el final, cuando Dios va a establecer un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, permítame darles la estadística. Los 5 libros en la versión electrónica constan de 3.148 páginas. Repito eso, 3.148 páginas. Ahora, hagan ustedes la operación. Si usted lee 8,6 páginas por día, no es mucho, ¿verdad? No es mucho 8,6 páginas de material. Eso se puede hacer cuando llegamos a la casa, podemos levantarnos un poquito más temprano. En 15 minutos, media hora, se pueden leer esas páginas fácilmente. Así que, si lee 8,6 páginas por día, terminaría de leer los 5 libros en un año. Y les aseguro que su conocimiento de la Biblia va a ser impresionante. Porque no solamente van a ver la verdad, sino que van a ver la expansión de la verdad, van a entender la verdad presente. Solamente si entendemos cómo se originó el mal, podemos entender cómo concluirá también el mal. Así que quiero animarles a que consigan estos 5 libros. Pueden ir al internet, si no son de la Iglesia Adventista, les recomiendo estos libros, tremendo comentario bíblico. Vayan al internet y busquen Elena G. de White y busquen Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de todas las gentes, y luego Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Y consigan los libros y lean esas 8,6 páginas por día. Pero ahora viene una segunda parte del desafío. La segunda parte del desafío tiene que ver con la Biblia. La Biblia tiene 1.189 capítulos, 66 libros, 1.189 capítulos. Ahora escuchen bien. Si ustedes leen 3,25 capítulos por día, 3 capítulos y algo por día, terminaría de leer toda la Biblia en un año. Así que en un año pueden terminar de leer los 5 libros de la serie del conflicto y pueden terminar de leer todos los capítulos de la Biblia. Les aseguro, mis queridos hermanos y amigos, que si hacen eso, su vida no será igual en el año 2023, porque habrán aprendido un mundo en cuanto a las Sagradas Escrituras
y especialmente cuando llegan al clímax en el conflicto de los siglos, van a ver toda la trayectoria del conflicto entre el bien y el mal y cómo Dios obra de una forma justa y amorosa en resolver el problema del mal. No solo van a entender la verdad, sino que van a entender la importancia de la verdad presente. Así que ese es mi desafío para este año. Estamos en la segunda semana de este año, pero les animo a que acepten este desafío y lean 8,6 páginas, podemos redondearlo a 8 páginas o 9 páginas de la serie del conflicto y que lean 3 y algo capítulos de la Biblia y como resultado en un año habrán leído toda la Biblia y el gran comentario de los 5 libros del conflicto. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente, que las Sagradas Escrituras constituyen el fundamento absoluto de la fe, la norma suprema de conducta y el canal escogido por el cielo para revelar el carácter de Dios y su plan de redención para la humanidad. Desde el principio, la Biblia ha sido presentada como una revelación viva, poderosa y transformadora, capaz de iluminar la mente, convencer el corazón y guiar los pasos del creyente en medio de un mundo marcado por la confusión espiritual. No es un libro común ni una recopilación humana de ideas religiosas, sino la voz divina expresándose a través de hombres inspirados, con el propósito de conducir a las almas hacia la verdad eterna. En sus páginas se encuentran principios inmutables, promesas seguras y advertencias solemnes que, cuando son aceptadas con humildad, producen una reforma profunda en la vida personal y comunitaria. El espíritu de profecía subraya que descuidar el estudio de la Biblia es abrir la puerta al engaño, mientras que aferrarse a ella con fe es permanecer bajo la protección del cielo. La importancia de la Biblia no radica únicamente en su antigüedad o en su influencia histórica, sino en su poder espiritual para transformar al ser humano desde lo más íntimo. El espíritu de profecía enfatiza que la palabra de Dios es el medio por el cual el Espíritu Santo obra con mayor eficacia en el corazón, trayendo convicción de pecado, revelación de justicia y esperanza de salvación. Cada libro de la Escritura cumple un propósito específico dentro del gran plan de Dios, y juntos forman una armonía perfecta que revela la obra redentora de Cristo desde la creación hasta la consumación final. La Biblia es presentada como un mapa seguro para el peregrino espiritual, una lámpara que alumbra el camino en medio de la oscuridad moral de los últimos tiempos, y un ancla firme para el alma sacudida por las pruebas y las dudas. Dentro de este marco, el libro de Hebreos ocupa un lugar de profunda relevancia espiritual. El espíritu de profecía señala que este libro fue dado para dirigir la atención del pueblo de Dios hacia el ministerio celestial de Cristo, revelando su obra como sumo sacerdote en el santuario del cielo. Hebreos no es solo un tratado doctrinal, sino una exhortación viva a perseverar en la fe, a no retroceder ante la oposición y a comprender la superioridad del nuevo pacto establecido en la sangre del Hijo de Dios. En sus capítulos se presenta a Cristo como superior a los ángeles, superior a Moisés, superior al sacerdocio levítico y superior a los sacrificios terrenales, mostrando que en él se cumple todo el sistema simbólico del Antiguo Testamento. El espíritu de profecía recalca que una comprensión correcta del libro de Hebreos fortalece la fe, profundiza la experiencia espiritual y protege al creyente contra falsas interpretaciones del plan de salvación. El estudio reverente y constante de la Biblia es esencial para el crecimiento espiritual, y que este estudio debe realizarse con oración, humildad y disposición a obedecer la verdad revelada. No basta con una lectura superficial o meramente intelectual, la Escritura debe ser comparada con Escritura, permitiendo que el mismo Espíritu que inspiró la palabra sea quien la interprete al corazón. En el caso del libro de Hebreos, se hace un llamado especial a meditar profundamente en sus enseñanzas, ya que revela verdades fundamentales sobre la mediación de Cristo, la naturaleza del sacrificio expiatorio y la realidad del santuario celestial. Estas verdades no solo esclarecen la doctrina,
sino que tienen un impacto directo en la vida práctica del creyente, llamándolo a una fe viva, obediente y perseverante. La Biblia, según el espíritu de profecía, fue dada para ser comprendida por todos aquellos que se acercan a ella con un espíritu enseñable. No fue escrita para confundir, sino para aclarar, no para ocultar la verdad, sino para revelarla progresivamente a quienes buscan con sinceridad. Hebreos, en particular, demanda una mente espiritual, dispuesta a dejar de lado prejuicios y tradiciones humanas, para abrazar la plenitud de la revelación divina en Cristo. A través de sus páginas, el creyente es invitado a contemplar a Jesús como el autor y consumador de la fe, aquel que soportó la cruz y ahora intercede por los suyos en el cielo. Esta visión eleva el pensamiento, fortalece la esperanza y produce una profunda gratitud en el corazón. En los últimos tiempos habrá un ataque especial contra la autoridad de la Biblia. Se levantarán interpretaciones privadas, filosofías humanas y tradiciones religiosas que buscarán reemplazar la clara enseñanza de las Escrituras. Frente a este escenario, el pueblo de Dios es llamado a aferrarse firmemente a la palabra escrita, haciéndola el criterio supremo para evaluar toda doctrina y experiencia religiosa. Hebreos cumple un papel clave en este contexto, ya que presenta una fe basada no en emociones pasajeras, sino en las promesas inmutables de Dios, confirmadas por el juramento divino y selladas en el sacrificio perfecto de Cristo. Esta fe es descrita como una certeza de lo que se espera y una convicción de lo que no se ve, una fe que sostiene al creyente aun cuando todo parece adverso. La centralidad de Cristo en la Biblia es un tema recurrente en el espíritu de profecía, y el libro de Hebreos es una de las expresiones más claras de esta verdad. Desde el primer capítulo hasta el último, Cristo es presentado como la revelación suprema de Dios, aquel por medio del cual el Padre habló de manera definitiva a la humanidad. En él convergen todas las promesas, tipos y sombras del Antiguo Testamento. El espíritu de profecía enseña que perder de vista a Cristo en el estudio bíblico es perder el corazón mismo del mensaje divino. Por ello, Hebreos invita constantemente a fijar los ojos en Jesús, a considerar su carácter, su sacrificio y su ministerio actual en favor de los creyentes. La Biblia debe ocupar el primer lugar en la vida del creyente, por encima de cualquier otro libro, autoridad o tradición. Es en la Escritura donde se encuentra la voz de Dios hablándole personalmente al alma. Cuando esta palabra es recibida con fe, produce un cambio profundo, llevando al creyente a una relación más íntima con Cristo y a una vida de obediencia voluntaria. Hebreos, al presentar la nueva relación establecida por el nuevo pacto, muestra que la ley de Dios es escrita en el corazón y en la mente, no como una carga, sino como una expresión del amor divino transformando la vida desde adentro. En este punto, el espíritu de profecía resalta que el libro de Hebreos es especialmente no se limita a los fundamentos iniciales de la fe, sino que llama a avanzar hacia la perfección espiritual, dejando atrás la inmadurez y creciendo en el conocimiento de Dios. Este llamado no es a una perfección humana sin errores, sino a una dependencia total de Cristo, confiando plenamente en su obra mediadora. La Biblia, y en especial Hebreos, enseña que esta madurez espiritual se alcanza mediante una comunión constante con Dios, una vida de oración y un estudio diligente de las Escrituras. El espíritu de profecía continúa destacando que la Biblia no solo informa, sino que transforma, y que su propósito principal es llevar al ser humano a una relación viva y constante con Dios. En este sentido, las Escrituras son presentadas como un medio de comunión diaria, donde el creyente aprende a escuchar la voz divina en medio del ruido del mundo. La palabra escrita actúa como un espejo espiritual que revela tanto la condición real del corazón humano como la gracia abundante provista para su restauración. Cuando se estudia con reverencia, la Biblia despierta una conciencia sensible al pecado, pero al mismo tiempo dirige la mirada hacia Cristo como la única esperanza de perdón y renovación.
El espíritu de profecía afirma que quienes hacen de la Biblia su compañero constante desarrollan discernimiento espiritual y son capacitados para resistir los engaños que se multiplicarán en los últimos días. Dentro de esta experiencia transformadora, el libro de Hebreos ocupa un lugar especial, porque presenta con claridad la obra continua de Cristo en favor de la humanidad. No se limita a describir un evento pasado, sino que dirige la atención al ministerio presente del Salvador en el santuario celestial. El espíritu de profecía enseña que esta verdad es fundamental para una fe sólida, ya que muestra que la salvación no es solo un acto inicial, sino un proceso continuo sostenido por la intercesión constante de Cristo. Hebreos revela que Jesús vive para interceder por los suyos, ofreciendo confianza y seguridad a quienes se acercan a Dios por medio de él. Esta comprensión fortalece la fe del creyente y lo anima a perseverar, aun en medio de pruebas, tentaciones y persecuciones. La Biblia debe ser estudiada como un todo armonioso, donde cada libro se complementa y se ilumina mutuamente. Hebreos, en particular, sirve como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando la continuidad del plan de Dios y la coherencia de su propósito redentor. A través de este libro, se comprende que las ceremonias, los sacrificios y el sacerdocio del sistema antiguo eran sombras que apuntaban a una realidad mayor y definitiva en Cristo. Esta perspectiva protege al creyente de interpretaciones fragmentadas o extremas de la Escritura y lo conduce a una comprensión equilibrada de la verdad bíblica. El espíritu de profecía recalca que ignorar esta relación entre los testamentos conduce a confusión doctrinal y a una fe superficial. Otro aspecto central que el espíritu de profecía resalta es la autoridad absoluta de la Biblia como regla de fe y conducta. Ninguna experiencia personal, tradición religiosa o autoridad humana debe colocarse por encima de la palabra de Dios. Hebreos refuerza este principio al mostrar que Dios ha hablado de manera clara y definitiva a través de su Hijo, y que rechazar esta revelación implica graves consecuencias espirituales. El llamado del libro es solemne: escuchar la voz de Dios hoy y no endurecer el corazón. Esta exhortación, repetida a lo largo del texto, subraya la urgencia de una respuesta obediente a la verdad revelada. El espíritu de profecía enfatiza que la obediencia a la palabra no es legalismo, sino la respuesta natural de un corazón transformado por el amor divino. La fe ocupa un lugar central tanto en la Biblia como en el mensaje del espíritu de profecía, y Hebreos dedica un capítulo entero a describir su naturaleza y sus frutos. La fe es presentada no como una simple creencia intelectual, sino como una confianza activa que se manifiesta en obediencia y perseverancia. Los ejemplos de los fieles del pasado muestran que la verdadera fe siempre ha sido el medio por el cual los justos han vivido, aun cuando no comprendían plenamente el cumplimiento de las promesas. Señala que estas historias no fueron registradas solo como relatos históricos, sino como lecciones vivas para el pueblo de Dios en todas las épocas. Hebreos invita al creyente moderno a identificarse con esta gran nube de testigos y a correr con paciencia la carrera cristiana, poniendo los ojos en Jesús. El espíritu de profecía también advierte que el descuido del estudio bíblico conduce inevitablemente a la debilidad espiritual. Cuando la Biblia es reemplazada por opiniones humanas o por una religiosidad superficial, la fe pierde su fundamento y se vuelve vulnerable al error. Hebreos ilustra esta verdad al exhortar repetidamente contra el peligro de apartarse de la fe viva y caer en una religión meramente externa. El llamado es a una experiencia profunda y genuina, basada en una relación personal con Cristo y en una comprensión clara de su obra. El espíritu de profecía afirma que solo aquellos que se aferran firmemente a la palabra de Dios podrán permanecer fieles en tiempos de crisis espiritual. La Biblia presenta la disciplina divina como una expresión del amor de Dios, y Hebreos desarrolla este tema de manera especial. El espíritu de profecía explica que las pruebas y dificultades permitidas por Dios no deben interpretarse como señales de rechazo, sino como instrumentos para el crecimiento espiritual.
Hebreos enseña que Dios disciplina a sus hijos para que participen de su santidad, y que esta disciplina produce frutos de justicia en aquellos que la aceptan con fe. Esta perspectiva bíblica transforma la manera en que el creyente enfrenta el sufrimiento, ayudándolo a confiar en la sabiduría y el propósito divinos aun cuando no comprende plenamente las circunstancias. Las Sagradas Escrituras fueron dadas para preparar a un pueblo que permanezca fiel hasta el fin. En este proceso de preparación, el libro de Hebreos desempeña un papel clave al llamar a la perseverancia, a la fidelidad y a la santidad práctica. La exhortación a no abandonar la congregación, a exhortarse mutuamente y a vivir en paz con todos refleja la dimensión comunitaria de la fe cristiana. El espíritu de profecía enseña que la verdadera espiritualidad bíblica no es aislada ni egoísta, sino que se expresa en el amor, el servicio y la edificación mutua dentro del cuerpo de creyentes. La Biblia debe ser apreciada no solo como un libro de doctrina, sino como una revelación del carácter de Dios. A través de sus páginas, el creyente contempla la justicia, la misericordia, la paciencia. Hebreos presenta a Jesús como la expresión exacta del ser de Dios, aquel que revela plenamente el corazón del Padre. Esta revelación no es meramente teórica, sino profundamente práctica, ya que llama al creyente a reflejar ese mismo carácter en su vida diaria. El estudio de la Biblia, y especialmente de Hebreos, produce una transformación progresiva que se manifiesta en una vida de humildad, obediencia y amor sincero. La esperanza cristiana está firmemente anclada en las promesas de la palabra de Dios. Hebreos describe esta esperanza como un ancla segura y firme que penetra hasta el interior del velo, donde Cristo ministra en favor de los suyos. Esta imagen poderosa resume el mensaje central del libro, una fe que descansa en la obra completa y suficiente de Cristo, una esperanza que no depende de circunstancias cambiantes y una vida que se sostiene en la fidelidad inmutable de Dios. La Biblia, al revelar estas verdades, se convierte en una fuente inagotable de consuelo, fortaleza y dirección para el pueblo de Dios en todas las épocas. La revelación bíblica presenta la palabra de Dios como una fuerza viva que actúa con poder en la mente y el corazón del creyente. No se trata de un texto estático ni de un documento meramente histórico, sino de un instrumento divino que discierne los pensamientos y las intenciones más profundas del ser humano. A través de la Escritura, Dios confronta, corrige, consuela y guía, conduciendo al creyente por un proceso continuo de purificación y crecimiento espiritual. Esta acción viva de la palabra se manifiesta de manera especial en el mensaje del libro de Hebreos, donde se declara que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos, capaz de penetrar hasta lo más íntimo del alma. Tal descripción resalta la necesidad de acercarse a la Biblia con reverencia, reconociendo que en ella Dios sigue hablando hoy con la misma autoridad y claridad que en tiempos pasados. El libro de Hebreos destaca la seriedad del llamado divino y la responsabilidad que recae sobre quienes reciben la luz de la verdad. A lo largo de sus capítulos se advierte repetidamente sobre el peligro de la indiferencia espiritual, del descuido y del endurecimiento del corazón. Estas advertencias no buscan infundir temor paralizante, sino despertar una conciencia espiritual activa, sensible a la voz de Dios. La Escritura muestra que la fe verdadera no es pasiva ni indiferente, sino vigilante y perseverante. Quien estudia Hebreos con atención descubre que la relación con Dios requiere constancia, entrega total y una respuesta diaria a la gracia recibida. La Biblia, en este sentido, se convierte en un llamado permanente a la fidelidad. Uno de los énfasis más profundos del libro de Hebreos es la obra mediadora de Cristo como fundamento de la seguridad del creyente. La Escritura revela que Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio perfecto, se sentó a la diestra de Dios, desde donde intercede continuamente por los suyos. Esta verdad libera al creyente de una religión basada en el temor o en esfuerzos humanos para obtener aceptación divina. La Biblia enseña que la salvación descansa en la obra completa de Cristo,
y que la vida cristiana es una respuesta agradecida a esa obra, sostenida por la gracia. Hebreos muestra que la confianza del creyente no se apoya en méritos personales, sino en la fidelidad del sumo sacerdote celestial. La Escritura también presenta la obediencia como una expresión natural de la fe genuina. En Hebreos se afirma que Cristo aprendió obediencia por lo que padeció, mostrando que la obediencia no es incompatible con el sufrimiento, sino que puede ser perfeccionada en medio de él. Este principio tiene profundas implicaciones para la vida cristiana, ya que enseña que la fidelidad a Dios no depende de circunstancias favorables, sino de una confianza firme en su voluntad. La Biblia revela que el creyente es llamado a someterse a Dios incluso cuando no comprende plenamente sus caminos, confiando en que sus propósitos son siempre buenos y justos. La santidad ocupa un lugar central en el mensaje bíblico, y Hebreos exhorta a buscarla con diligencia, afirmando que sin ella nadie verá al Señor. Esta santidad no se presenta como un ideal inalcanzable, sino como el resultado de una relación viva con Cristo y de una obra continua de transformación interior. La Escritura enseña que Dios no solo perdona el pecado, sino que también limpia la conciencia y capacita al creyente para vivir una vida nueva. Hebreos declara que la sangre de Cristo purifica la conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo, subrayando que la fe auténtica produce un servicio sincero y una vida consagrada. Otro aspecto fundamental que se desprende del estudio bíblico es la naturaleza comunitaria de la fe. Hebreos exhorta a los creyentes a considerarse unos a otros, a exhortarse mutuamente y a perseverar juntos en la esperanza. La Biblia muestra que la vida cristiana no fue diseñada para vivirse en aislamiento, sino dentro de una comunidad de fe donde el amor, el apoyo y la corrección fraterna desempeñan un papel esencial. Esta dimensión comunitaria fortalece la fe individual y protege contra el desánimo y la apostasía. El estudio constante de la Escritura en comunidad ayuda a mantener viva la llama de la fe y a crecer en unidad y madurez espiritual. La esperanza cristiana, tal como es presentada en la Biblia, no es una expectativa vaga o incierta, sino una certeza basada en las promesas de Dios. Hebreos describe esta esperanza como algo firme e inmutable, anclado en la fidelidad divina. La Escritura enseña que Dios es fiel a sus promesas y que su palabra no falla. Esta certeza sostiene al creyente en medio de las pruebas, recordándole que su futuro está asegurado en Cristo. La Biblia no promete una vida libre de dificultades, pero sí garantiza la presencia constante de Dios y la victoria final de la fe. El libro de Hebreos también destaca la importancia de la perseverancia hasta el fin. La fe verdadera no se define solo por un comienzo entusiasta, sino por una fidelidad constante a lo largo del tiempo. La Escritura exhorta a no desechar la confianza, recordando que tiene grande galardón. La Biblia revela que Dios obra de manera perfecta, aun cuando sus planes no se ajustan a las expectativas humanas. Hebreos enseña que la paciencia es una virtud esencial en la vida cristiana y un fruto de una fe profunda y arraigada. El sacrificio de Cristo, presentado en Hebreos, revela el valor infinito del ser humano a los ojos de Dios. La Escritura muestra que la redención no fue un acto improvisado, sino el resultado de un plan eterno concebido en el amor divino. Esta verdad confiere dignidad y propósito a la vida del creyente, recordándole que ha sido llamado a vivir para la gloria de Dios. La Biblia enseña que quienes han sido redimidos por la sangre de Cristo son llamados a ofrecer sus vidas como sacrificios vivos, dedicados al servicio y a la obediencia. El mensaje de Hebreos dirige la mirada hacia la consumación final del plan de Dios. La Escritura presenta una ciudad futura, un reino inconmovible preparado para aquellos que permanecen fieles. Esta visión escatológica fortalece la esperanza y anima al creyente a no aferrarse excesivamente a las cosas temporales. La Biblia enseña que este mundo no es el destino final, sino un camino hacia una realidad eterna donde Dios morará con su pueblo. Hebreos concluye con un llamado a la fidelidad, a la gratitud y a una vida de adoración,
recordando que Dios sigue siendo el mismo y que su gracia es suficiente para sostener a los suyos hasta el fin. La Escritura presenta la revelación divina como un proceso pedagógico mediante el cual Dios educa progresivamente a su pueblo, llevándolo de una comprensión limitada hacia una experiencia más plena de la verdad. En este proceso, la Biblia actúa como el medio principal por el cual el carácter divino es revelado y la voluntad de Dios es claramente manifestada. El libro de Hebreos desempeña un papel esencial dentro de esta pedagogía espiritual, ya que conduce al creyente a comprender la transición de lo simbólico a lo real, de las sombras a la sustancia, de las figuras temporales a las realidades eternas. A través de sus enseñanzas, se muestra que la fe cristiana no anula lo revelado anteriormente, sino que lo cumple y lo eleva a su máxima expresión en la persona y obra de Cristo. El énfasis en el santuario celestial que se encuentra en Hebreos permite comprender la profundidad del plan de salvación y la seriedad del pecado, así como la inmensidad de la gracia divina. La Biblia enseña que el ministerio de Cristo no terminó en la cruz, sino que continúa en el cielo, donde Él actúa como mediador entre Dios y los seres humanos. Esta verdad confiere un sentido de solemnidad y esperanza a la vida cristiana, recordando que cada creyente vive bajo la mirada de un Salvador que comprende sus luchas y ofrece ayuda oportuna. La Escritura revela que esta intercesión constante asegura acceso directo al trono de la gracia, donde se recibe misericordia y auxilio en el momento necesario. La importancia de la Biblia se manifiesta también en su capacidad para preservar la pureza doctrinal de la fe. Hebreos advierte contra las enseñanzas extrañas y las desviaciones que pueden apartar al creyente de la verdad central del Evangelio. La Escritura muestra que la estabilidad espiritual solo se alcanza cuando la mente y el corazón están firmemente anclados en la palabra de Dios. En este sentido, el estudio constante de la Biblia actúa como un escudo contra el error y como una fuente de discernimiento espiritual. Hebreos llama a permanecer firmes en la gracia, recordando que las doctrinas verdaderas producen una vida transformada y coherente con el carácter de Cristo. La relación entre conocimiento y experiencia espiritual es otro tema relevante en el mensaje bíblico. La Escritura enseña que el verdadero conocimiento de Dios no es meramente intelectual, sino profundamente relacional. Hebreos exhorta a no quedarse en los rudimentos, sino a avanzar hacia una comprensión más madura de la fe, que se refleje en una vida de obediencia y compromiso. Esta madurez espiritual no se alcanza de manera instantánea, sino mediante un crecimiento constante alimentado por el estudio diligente de la palabra y una comunión continua con Dios. La Biblia presenta este crecimiento como un proceso necesario para resistir las pruebas y permanecer fiel hasta el fin. El tema del pacto ocupa un lugar central en Hebreos y revela la fidelidad de Dios a sus promesas. La Escritura muestra que el nuevo pacto no anula la ley divina, sino que la escribe en el corazón, produciendo una obediencia que nace del amor y no de la imposición externa. Este enfoque transforma la relación del creyente con Dios, llevándolo a una experiencia más profunda de libertad espiritual. La Biblia enseña que la gracia no es una licencia para pecar, sino el poder divino que capacita para vivir en armonía con la voluntad de Dios. Hebreos presenta esta verdad de manera clara y equilibrada, mostrando que la fe auténtica siempre se expresa en una vida santa. La advertencia contra la apostasía es uno de los aspectos más solemnes del libro de Hebreos. La Escritura no oculta la realidad del peligro espiritual que enfrenta quien descuida la relación con Dios. Estas advertencias no buscan desalentar, sino despertar una vigilancia espiritual constante. La Biblia enseña que la perseverancia es el resultado de una fe viva, sostenida por la gracia divina y alimentada por la palabra. Hebreos llama a retener firmemente la confesión de la esperanza, recordando que Dios es fiel y no abandona a quienes confían en Él. La vida de fe, tal como es presentada en la Biblia, implica un llamado a vivir como peregrinos y extranjeros en este mundo. Hebreos recuerda que los héroes de la fe no buscaron una ciudad terrenal,
sino una patria mejor, una celestial. Esta perspectiva eterna redefine las prioridades del creyente y lo invita a vivir con una visión trascendente. La Escritura enseña que cuando el corazón está anclado en las realidades eternas, las pruebas temporales pierden su poder de desalentar. La esperanza futura se convierte en una fuente de fortaleza presente. La adoración ocupa un lugar significativo en el mensaje de Hebreos. La Biblia presenta la adoración como una respuesta agradecida a la gracia recibida y como una expresión de reverencia ante la santidad de Dios. Hebreos exhorta a ofrecer a Dios un culto aceptable, con reverencia y temor, reconociendo su majestad y poder. Esta adoración no se limita a actos externos, sino que abarca toda la vida del creyente, convirtiendo cada acción en una ofrenda espiritual. La Escritura enseña que una vida centrada en la palabra produce una adoración. La Biblia presenta estas virtudes como evidencias visibles de una fe viva y auténtica. El estudio de la Escritura revela que la vida cristiana no se reduce a creencias abstractas, sino que se expresa en relaciones restauradas y en un testimonio coherente ante el mundo. Hebreos invita a vivir una fe práctica, que refleje el carácter de Cristo en cada aspecto de la vida cotidiana. El mensaje bíblico culmina con una nota de esperanza y seguridad. La Escritura afirma que Dios equipa a su pueblo con todo lo necesario para hacer su voluntad y que su gracia es suficiente para sostenerlos hasta el fin. Hebreos declara que el mismo Dios que llamó a los creyentes es fiel para perfeccionarlos en toda buena obra. Esta promesa infunde confianza y paz, recordando que la obra iniciada por Dios será llevada a término. La Biblia, como revelación viva, continúa siendo la fuente principal de esta esperanza, guiando al creyente hasta el cumplimiento final del plan divino. La Escritura revela que el propósito de Dios al comunicarse con la humanidad mediante su palabra es restaurar en el ser humano la imagen divina que fue dañada por el pecado. La Biblia no solo informa acerca de Dios, sino que actúa como un instrumento de recreación moral y espiritual. A través de su mensaje, el carácter es moldeado, la voluntad es fortalecida y el pensamiento es elevado por encima de los valores efímeros del mundo. El libro de Hebreos contribuye de manera significativa a esta obra restauradora al presentar una visión elevada de Cristo y de la vocación del creyente. En sus páginas se describe una fe que no se conforma con una experiencia superficial, sino que impulsa a una transformación profunda y duradera que alcanza todas las dimensiones de la vida. Uno de los aspectos más sobresalientes del mensaje de Hebreos es su insistencia en la supremacía de Cristo como fundamento absoluto de la fe. La Escritura presenta a Cristo no solo como el iniciador de la salvación, sino como su sustentador permanente. Esta verdad tiene implicaciones prácticas profundas, ya que libera al creyente de la ansiedad espiritual y de la dependencia de esfuerzos humanos para alcanzar la aceptación divina. La Biblia enseña que la vida cristiana se vive en una relación continua de confianza y dependencia del Salvador, quien comprende plenamente la fragilidad humana y ofrece gracia suficiente para cada necesidad. Hebreos recalca que esta confianza no es presunción, sino una respuesta legítima a la fidelidad demostrada por Dios. La importancia del sacrificio de Cristo es desarrollada en Hebreos con una profundidad teológica singular. La Escritura muestra que este sacrificio fue completo, perfecto y suficiente, y que no necesita ser repetido ni complementado por obras humanas. Esta verdad proporciona una base sólida para la seguridad de la salvación y para una vida de gratitud y obediencia. La Biblia enseña que quienes comprenden la magnitud de este sacrificio no viven para sí mismos, sino para aquel que dio su vida por ellos. Hebreos presenta esta respuesta como una entrega voluntaria y consciente, motivada por el amor y no por el temor. La conciencia, tema recurrente en Hebreos, es presentada como un aspecto central de la experiencia espiritual. La Escritura enseña que la obra de Cristo no solo perdona el pecado, sino que limpia la conciencia de culpa, permitiendo una relación libre y sincera con Dios.
Esta limpieza interior capacita al creyente para servir con gozo y libertad, sin la carga constante de la condenación. La Biblia muestra que una conciencia purificada produce una vida coherente, donde la fe se expresa en acciones que reflejan integridad y fidelidad. Hebreos destaca que esta experiencia es posible gracias a la obra mediadora de Cristo, quien actúa en favor de los creyentes en el santuario celestial. El llamado a la perseverancia, tan marcado en Hebreos, se comprende mejor a la luz del carácter fiel de Dios. La Escritura enseña que la perseverancia no es el resultado de una... I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. Una fuerza humana excepcional, sino de una confianza constante en las promesas divinas. Hebreos recuerda que Dios no es injusto para olvidar la obra y el amor mostrados por su pueblo, y que Él sostiene a quienes perseveran en la fe. Esta seguridad fortalece al creyente en momentos de cansancio espiritual, recordándole que su caminar no es en vano y que cada acto de fidelidad tiene valor eterno. La disciplina espiritual, presentada como una expresión del amor divino, adquiere un significado especial en el mensaje de Hebreos. La Escritura enseña que Dios corrige a sus hijos para formarlos y prepararlos para una herencia eterna. Esta corrección no debe ser vista como castigo arbitrario, sino como una obra pedagógica que busca producir fruto de justicia. La Biblia muestra que aceptar la disciplina con humildad conduce a una fe más madura y a una relación más profunda con Dios. Hebreos invita a interpretar las pruebas desde esta perspectiva redentora, reconociendo que Dios obra incluso a través de las dificultades. La fe activa, descrita en Hebreos, se manifiesta en una vida de obediencia práctica y compromiso constante. La Escritura presenta ejemplos de hombres y mujeres que, movidos por la fe, actuaron conforme a la voluntad de Dios aun cuando no veían el cumplimiento inmediato de las promesas. Estos ejemplos sirven como inspiración y desafío para el creyente actual, recordándole que la fe auténtica siempre se expresa en acciones concretas. La Biblia enseña que la fe que no produce obediencia es incompleta,
mientras que la fe viva transforma la conducta y orienta la vida hacia los propósitos divinos. La relación entre fe y esperanza es desarrollada en Hebreos de manera profunda y consoladora. La Escritura muestra que la esperanza cristiana no se basa en circunstancias favorables, sino en la fidelidad inmutable de Dios. Esta esperanza sostiene al creyente en medio de la incertidumbre y le permite mirar más allá de las dificultades presentes. La Biblia enseña que la esperanza es una fuerza dinámica que impulsa a la perseverancia y fortalece la fe. Hebreos describe esta esperanza como un ancla firme, que mantiene estable al creyente aun cuando las tormentas de la vida amenazan con desestabilizarlo. La vida cristiana, según la enseñanza bíblica, implica un llamado a la responsabilidad y al compromiso ético. Hebreos exhorta a vivir en santidad, a cultivar relaciones basadas en el amor y a mantener una conducta honorable. La Escritura muestra que la fe no se limita al ámbito privado, sino que se expresa en la manera en que el creyente se relaciona con los demás y con el mundo. Esta coherencia entre fe y vida es. La mirada escatológica del libro de Hebreos dirige la atención hacia la consumación final del plan divino. La Escritura presenta un reino inconmovible que espera a quienes permanecen fieles, una realidad eterna que supera todo lo temporal. Esta visión fortalece la esperanza y motiva al creyente a vivir con una perspectiva eterna. La Biblia enseña que esta esperanza no conduce a la pasividad, sino a una vida activa y comprometida, marcada por la fidelidad y la obediencia. Hebreos recuerda que el Dios que promete es fiel para cumplir, y que su propósito final es establecer una comunión eterna con su pueblo. El mensaje bíblico, tal como se expresa en Hebreos, culmina en una invitación a la confianza plena en Dios. La Escritura afirma que Dios equipa a los creyentes con todo lo necesario para vivir conforme a su voluntad y que su gracia actúa poderosamente en aquellos que se someten a Él. Esta certeza infunde paz y seguridad, recordando que la vida cristiana no se vive en soledad, sino bajo la dirección y el cuidado constante de Dios. La Biblia permanece como la fuente suprema de esta esperanza, guiando al creyente hasta el cumplimiento final de las promesas divinas. La Biblia se presenta, a lo largo de toda su revelación, como el don supremo que Dios ha concedido a la humanidad para conocerle, comprender su voluntad y experimentar la salvación. No existe otra fuente que posea la misma autoridad, profundidad espiritual y poder transformador. En sus páginas se encuentra el testimonio del amor divino expresado de manera progresiva, culminando en la persona y obra de Cristo. La Escritura no solo comunica verdades doctrinales, sino que revela un camino de vida, una experiencia de fe viva y una relación restaurada entre Dios y el ser humano. Cuando la Biblia ocupa el lugar central en la vida del creyente, se convierte en una luz constante que orienta cada decisión y fortalece la esperanza aún en los momentos más difíciles. El libro de Hebreos, dentro del conjunto de las Sagradas Escrituras, ofrece una visión elevada y profunda del plan de redención. Su mensaje dirige la atención al ministerio celestial de Cristo, mostrando que la obra de salvación no es un hecho aislado del pasado, sino una realidad viva y activa en el presente. Esta comprensión confiere seguridad, equilibrio y madurez espiritual a la fe cristiana. Hebreos enseña que el creyente no camina solo, sino acompañado por un Salvador que intercede continuamente y que comprende plenamente las luchas humanas. Esta verdad transforma la manera de vivir la fe, sustituyendo el temor por la confianza y la incertidumbre por una esperanza firme. A lo largo del desarrollo bíblico, se hace evidente que la fe auténtica se nutre del contacto constante con la palabra de Dios. La Escritura actúa como alimento espiritual, fortaleciendo la fe, aclarando la mente y purificando el corazón. El descuido del estudio bíblico conduce inevitablemente a una fe débil y vulnerable, mientras que la dedicación constante a la palabra produce estabilidad, discernimiento y crecimiento espiritual. Hebreos subraya esta realidad al exhortar repetidamente a escuchar la voz de Dios y a responder con obediencia y perseverancia.
La fe que se mantiene viva es aquella que se alimenta diariamente de la verdad revelada. La centralidad de Cristo en la Biblia alcanza en Hebreos una expresión particularmente clara. Él es presentado como el Hijo Eterno, el sacrificio perfecto, el mediador fiel y el sumo sacerdote compasivo. Toda la Escritura converge en él, y toda experiencia cristiana auténtica encuentra en él su fundamento y su propósito. Esta visión cristocéntrica protege al creyente de una religión vacía o meramente formal, conduciéndolo a una relación viva y transformadora con el Salvador. La Biblia enseña que conocer a Cristo es conocer a Dios, y que permanecer en Él es la clave para una vida espiritual plena y fructífera. La exhortación a la perseverancia, tan marcada en Hebreos, resume el llamado bíblico a una fe constante y fiel. La vida cristiana es presentada como una carrera que requiere paciencia, disciplina y una mirada fija en la meta eterna. La Escritura no promete una vida exenta de pruebas, pero sí asegura la presencia constante de Dios y la victoria final de la fe. Hebreos anima al creyente a no retroceder, a no desanimarse y a confiar plenamente en las promesas divinas, recordando que Dios es fiel y cumple todo lo que ha prometido. La esperanza cristiana, anclada en la palabra de Dios, constituye uno de los pilares más firmes de la fe. Hebreos describe esta esperanza como segura e inconmovible, capaz de sostener al creyente en medio de las tormentas de la vida. Esta esperanza no es una ilusión ni un consuelo superficial, sino una certeza basada en la fidelidad de Dios y en la obra consumada de Cristo. La Biblia enseña que esta esperanza orienta la vida presente y prepara el corazón para la realidad eterna que aguarda a los fieles. Vivir con esta perspectiva transforma las prioridades, fortalece el carácter y produce una fe activa y comprometida. La dimensión ética de la fe ocupa también un lugar destacado en el mensaje bíblico. La Escritura muestra que la fe verdadera se manifiesta en una vida de obediencia, amor y servicio. Hebreos exhorta a vivir en santidad, a cultivar relaciones basadas en el respeto y la compasión, y a reflejar el carácter de Cristo en cada aspecto de la vida diaria. Esta coherencia entre fe y conducta constituye un testimonio poderoso de la verdad del Evangelio y una evidencia tangible de la obra transformadora de Dios en el corazón humano. Finalmente, la Biblia conduce la mirada hacia la consumación final del plan divino, donde Dios establecerá su reino eterno y morará con su pueblo. Hebreos presenta esta realidad como un reino inconmovible, preparado para aquellos que perseveran en la fe. Esta visión final infunde ánimo y fortaleza, recordando que la historia humana no avanza hacia el caos, sino hacia el cumplimiento de los propósitos divinos. La palabra de Dios permanece como la guía segura hasta ese día, sosteniendo, corrigiendo y animando al creyente en su caminar diario. Así, la Biblia, y de manera especial el libro de Hebreos, se revela como una fuente inagotable de verdad, esperanza y vida espiritual. Su mensaje trasciende el tiempo y las circunstancias, hablando con poder a cada generación y llamando a una fe viva, profunda y perseverante. Quienes se aferran a la palabra y la hacen el fundamento de su vida encuentran en ella dirección segura, consuelo permanente y la promesa firme de una comunión eterna con Dios. Muchas gracias mis apreciados hermanos por acompañarnos hasta el final de este audio vídeo, que sea Dios guiándonos en este camino hacia la salvación. Les invitamos a compartir este vídeo, dejarnos su amable comentario. Dios les bendiga.